Hay voces que no solo interpretan, sino que habitan. Voces que nos han acompañado sin que siempre supiéramos su nombre, pero que resuenan en nuestra memoria con una familiaridad entrañable. Una de esas voces es la de Gisela Casillas Ugarte, actriz de doblaje, locutora, psicoterapeuta y una de las grandes intérpretes de la voz en México. Desde 1989, Gisela ha dado vida a personajes inolvidables. Milhouse Van Houten en Los Simpson, Dana Scully en Los Expedientes Secretos X, Phoebe Buffay en Friends, Jean Grey en X-Men, Jan Lane en Daria, entre muchos otros. Pero más allá de los nombres, hay algo más profundo en su trabajo, una comprensión del alma humana que atraviesa cada palabra, cada respiración, cada silencio. Formada en teatro y psicoterapia, Gisela no solo interpreta personajes, los comprende. Su voz es puente entre mundos, entre la emoción y la técnica, entre la ficción y la vida real, entre lo que escuchamos y lo que sentimos. En este episodio de Pantalla y Memoria, conversamos sobre su trayectoria, su proceso creativo, los cambios en la industria del doblaje y la manera en que su vida y su voz se entrelazan con la historia del doblaje mexicano. Una charla sobre la memoria sonora del cine y la televisión, pero también sobre la voz interior que nos recuerda quiénes somos. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y Memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y como ya escucharon, es otro episodio especial, en este caso dedicado a la actriz de doblaje, locutora, psicoterapeuta también, Gisela Casillas Ugarte. ¿Cómo estás, Gisela? Qué gusto saludarte, muchas gracias por aceptar la charla. Hola Enrique, pues un gusto estar aquí, en verdad, pues el honor de que me invites a tu programa. Gracias, de verdad, gracias por invitarme y pues muy contenta. Saludos a todos a la hora que se conecten. Un Así gusto es, platicar hoy. en cualquier momento en el que se conecten. Y pues sí, Gisela, estudiaste sociología en la Universidad Pedagógica Nacional y de ahí, pues, ¿qué te llevó al mundo del doblaje? Cuéntanos. Pues mira, uno tiene varias vocaciones en la vida, creo. Yo terminando la escuela, se me ocurrió la locura, o sea, empiezas a decir, pues tengo que tomar una carrera, todo me gustaba, te voy a ser sincera, soy muy nerd, y pues a mí me encantaba estudiar, y bueno, entonces estaba que si historia, que si esto, que si lo otro, y bueno, vienen estas situaciones, pero mi papá en ese momento pasa por una etapa complicada de pagos de colegiatura y la escuela me retiene mis papeles, entonces me obliga a un año sabático entre la prepa y la universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese año yo me meto a el teatro. El teatro, pues así había sido parte de mi vida siempre. Mi mamá era actriz, mi papá era escritor y escribía para cine, entonces, bueno, de alguna manera ese mundo pues no estaba entre mis proyectos, pero siempre fue parte de mi vida, ¿no? Ujú. Entonces me meto a estudiar en la Escuela de Arte Integral de la Olin Yolistli, de ahí me jala muchísimo el trabajo de un grupo de teatro que se llamaba Contigo América, fundado por dos actores salidos del Galpón de Uruguay que había venido a exiliarse aquí a México cuando todo este tema de las dictaduras y demás en Uruguay. Entonces, bueno, de ahí, por una obra de casualidad, voy a uno de nuestros socios del grupo de teatro, era Martín Soto, que hacía doblaje. Y uno de mis compañeros le dice, oye, nos gustaría ir a doblaje. No sé por qué, nunca le pregunté a Ramón, pero bueno, Ramón me dice, yo creo que tú funcionarías mucho en eso. Voy un día a ver cómo se hace el doblaje, a jugar con la idea. Ujú. Y pues me encantó, me encantó. Y bueno, pues ahí empecé mm, a quedarme en este mundo que me divierte mucho. La verdad, para mí hacer doblaje
es terriblemente divertido. Sí, 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 totalmente. ¿Y cómo influyó, o dirías que influyó de alguna manera la sociología en tu manera de interpretar personajes o en o en tu enfoque como actriz de doblaje, Pues Giselle? mira, la verdad es que sociología no es. Yo estudié la Mm. licenciatura en historia. Ah, Inicié con la licenciatura en historia, me faltaron 4 materias para terminar la carrera, no la terminé por ujú, el teatro. Y y bueno, se apareció también el doblaje y las 4 materias fueron complicadísimas de coordinar porque los maestros tenían solo unos horarios donde yo estaba muy ocupada, entonces bueno, ya no se pudo. Luego hice la carrera de pedagogía. mm, Esa ujú, sí, esa fue posterior, pero no, sociología no. Estaba entre mis locuras, pero no la elegí, ¿no? Y bueno. ¿De dónde viene el camino? Pues te digo, me encanta comprender, ujú, me encanta comprender por qué alguien hace algo, por qué suceden las cosas. Y bueno, pues a la par de creo que el teatro, y aquí viene de luego la psicoterapia, ¿no? Después de la pedagogía viene la psicoterapia. Pues creo que es un trabajo muy de la psicología lo que hacemos como actores, ¿no? Como ujú, entender el intríngulis del personaje, todas estas cosas. Y entonces, pues van siendo de la mano y también como con una necesidad de compartir. El doblaje es un trabajo muy divertido, pero siento que, no sé, yo tengo esta idea de que no estoy dando un mensaje que sea amigo, ujú, ¿no? Yo me convierto en un sensontle, o sea, el que da el mensaje de otros, ¿no? Y, y no, y no realmente es un mensaje que yo haya construido. Y eso, pues, fue lo que me llevó a la psicoterapia, ¿no? Como decir, quiero dejar algo, quiero aportar algo de mi experiencia, de lo que he vivido, que sirva, que ayude a las personas, ¿no? Que les dé. Hay personas que me han dicho, bueno, es que también el doblaje llega a muchas personas, a veces toca corazones, no sé qué. Puede ser, pero yo ujú, no lo veía así y tenía una gran necesidad de hacer un trabajo que aportara un granito de arena a este mundo que me encanta, pero que lo veo muy traqueteado. O sea, hay una necesidad de aportar algo para crear un mundo mejor. Y bueno, desde ese sentido de responsabilidad de hacer algo mejor, es que me hacía herramientas. Y bueno, mi tirada era muy desde la perspectiva de cómo el arte es un proceso muy terapéutico, ¿no? Esa es mi teoría. Yo siento que cuando nos convertimos en creadores, sea música, pintura, danza, teatro, lo que quieras, hacemos procesos que nos permiten sanarnos a nosotros mismos. Y bueno, pues esa es como mi locura, ¿no? A eso me gustaría llegar. Mi tesis de educación fue justamente las aportaciones del arte a la educación de los adolescentes y bueno, posteriormente hago la carrera de psicoterapia y ahí pues vinculo muchas cosas con la psicoterapia gestal que tiene mucho este juego lúdico que nos retoma y tomo la especialidad de adolescentes y de niños. Y bueno, pues trabajo de esa manera, con sí. estas locuras. Hay muchos temas justamente ahí que involucrar y uno de ellos, por ejemplo, es tu paso por el teatro. El teatro, a diferencia, por ejemplo, de la actuación en el cine, en donde están los micrófonos, ¿no? Y está todo el equipo sonoro para... Depende mucho justamente de la fuerza de la voz, ¿no? Ujú. Y eso finalmente también te ayudó a pues, tu paso por el teatro, tu gusto por el teatro, para sentirte ahora sí que, como dices, y me gusta mucho esa metáfora, como un sensontle, como que también a eso iremos, ¿no? Porque finalmente eres una parte de una obra, ¿no? Y que es muy Exacto. importante, que en este caso es la voz, ¿no? La voz. Sí, yo creo que mi voz tiene esta ventaja quizá, ¿no? Porque la verdad he corrido con muchísima suerte en el mundo de la voz. Ujú, Y digo porque el primer día que yo llegué,
a doblaje, lo que es rarísimo que pase, yo trabajé. O sea, el primer día que estaba ahí de metiche, les hacía falta una voz de mujer. Ese día el director entraba, salía y bah, me dijo, bueno, que tú no estás en el sindicato y yo, pues sí, pero es que nunca he hecho esto. Y me dijo, aquí te enseñas y vas, ¿no? Entonces, pues pesqué, obviamente, lo que se llamaba en ese momento un triplete, que eran tres personajitos a lo largo de la película, ¿no? Tres mujeres que hablaban. No Ujú, había nadie que pudiera hacerlo, salían y entraban y pues lo hice. Pero la chica de producción estaba en la cabina en el momento en que yo entro a grabar y le gusta mi voz. Y entonces, pues me dice, oye, nos gusta tu voz, nos gusta lo que hiciste, te vamos a estar reportando. Y bueno, pues una suerte, ¿no? ujú. Porque conocí personas que tardaron 6 meses en tener la oportunidad de que los escucharan. Y yo, pues el primer día que llegué, como el burro que tocó la flauta, por supuesto, no sé cómo lo hice, no tengo idea. Yo intenté hacerlo lo mejor que pude. Jamás lo he visto. Era una película de Sylvester Stallone, creo que se llamaba Cobra o algo así. No la he visto, ni me he oído. Ajá, Pero bueno, ahí les gustó mi voz. Y creo que a veces pasan esas cosas, ¿no? Que la vida te va poniendo en determinados lugares porque se te abren las puertas, porque se da fácil. ujú, Y bueno, pues yo dije, pues va, ¿no? Juguemos con esto. Para mí es un juego. O claro, sea, yo lo vivo. Para mí ir a un llamado de doblaje es jugar a ser alguien diferente, ¿no? Y eso sí. se me hace muy divertido. Y en esa parte del juego, cuando te presentan al personaje, ¿cómo la abordas? ¿Cómo es ese encuentro con el personaje, el descubrimiento? Pues mira, es como jugando, ¿no? Mira, esta trae esta bronca, camina chueco, le duele la pierna, algo le pasa, ¿no? Está Ujú, sucediéndole algo. Y bueno, yo soy una apasionada no solo de mi trabajo, del cine, del arte, de la creación, ¿no? O sea, ujú, de todos los medios me pueden fascinar. Entonces, pues ya sabes, empiezas a ver y dices, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué quiso decir el director? Con los elementos que tienes en esa pequeña escena. Claro, hoy los directores de doblaje te dan un contexto, ¿no? Te ujú, cuentan más o menos de qué va la historia. Pero de todos modos, pues yo me acostumbré a con los pequeños elementos que estoy viendo en la pantalla, tengo que darme una idea de qué está pasando, más lo que me diga el director, ¿no? ujú, Y sobre todo, pues escuchar qué hizo ya una actriz, porque pues ya hay alguien que creó el personaje y claro. que le dio un carácter, ¿no? Entonces es mucho el escuchar qué hizo la otra persona e intentar, pues, acercarte lo más posible, ¿no? Ujú. Ese es como. Entraste al doblaje en 1989 y ¿cómo recuerdas esos primeros días? ¿Cuáles fueron tus expectativas y si contrastaste algo con la realidad de lo que iba sucediendo? Pues fíjate que cuando yo llego a doblaje, pues es una locura es una época de transición para el doblaje, ¿no? El Ujú, doblaje pasa de ser de loops a estas cintas, ¿no? Que hacían que el doblaje fuera más veloz y que el tiempo fuera más largo. Eso pues generó que muchos actores de aquel entonces no se adaptaran a esta nueva técnica y hay como un momento en que también hay como más chance de que entre más gente, ¿no? Normalmente dicen que sigue siendo, yo no lo creo, yo cada día veo muchísima gente nueva, pero bueno, en aquel entonces puedo decirte que había algunos compañeros que acababan de entrar, que llevaban un tiempo que eran como más nuevos, más jóvenes, y bueno, entramos más o menos al mismo tiempo Gerardo Reyero, yo, Memo Sauceda, que hace un capítulo, una parte por ahí, no sé, de los que recuerdo, un poquito después Magda Giner, de los que me acuerdo que éramos como los que estábamos entrando en ese momento. Y pues había una dificultad que era, tenías que aprender haciéndolo y te ujú. estaban pagando, ¿no? Entonces, hay una gran responsabilidad que dices, mira, yo no sé hacer esto y voy a cobrar por hacer algo que no sé hacer, pero bueno, pues
te preguntaban, ¿has hecho teatro? Pues sí, claro, no sé qué, tal y cual. Entonces, bueno, eso contaba como importante para los directores. Y algunos directores yo los había visto su trabajo, no que los conociera personalmente, pero estaba el señor Jorge Sánchez Fogarty, y yo Mm. era muy apasionada de teatro en Atril, que pasaba en Canal 11, y él había trabajado ahí, entonces yo me acordaba de su trabajo, en fin, entonces platicando y demás, pues se fue dando, ¿no? Era extraño, yo no tenía muy claro cómo era el doblaje, había conocido a personas que habían hecho doblaje, mi papá había hecho en los primeros capítulos de Los Ángeles de Charlie, porque Mm. era muy amigo del licenciado Ortigosa, que tenía una empresa, y en una plática, ¿no? Parece ser que lo retaron a que, ay, ¿tú crees que es muy fácil hacer doblaje? A ver, ven. Y el licenciado Ortigosa le dice, sí, sí, aviéntate, porque siempre lo había querido convencer. Mi papá también tenía una voz muy agradable, era una persona que tenía una plática muy a gusto, ¿no? Entonces, pues le dan Los Ángeles de Charlie. Eso era lo que yo sabía de doblaje, pero no había ido, ¿no? O sea, sabía de eso. Conocí a Luis Rizzo alguna vez en Canal 13, que trabajaba yo de niña porque mi mamá trabajaba ahí y entonces pues me metían ahí a hacer papelitos y de pronto pues me tocó conocer a Luis Rizzo que hacía la voz de Jacques Cousteau, Mm. ¿no? Entonces yo decía, no, es Jacques Cousteau, es Jacques Cousteau, pues sí habla con acento francés y entonces ya me dice, el calipso y yo, "¡Ah! ¿De veras?" Y bueno, esa magia, ¿sabes? De encontrar a alguien que hace la voz de, conocí a Víctor Alcocer, que hacía la voz de Kojak, y yo oía y decía, wow, qué padre, porque le daba una personalidad al personaje de Telly Savalas Mm. que era muy impactante, ¿no? Y bueno, en alguna ocasión me tocó escuchar esta anécdota de Víctor Alcocer, de que lo presentaron en Las Vegas y que decía él, ¿no? Se me cayeron los calzones y no sé qué. Entonces, todo eso fue para mí como, ah, qué padre. Entonces, cuando viene esta idea de ir a doblaje, estos son los antecedentes que yo tengo, ¿no? Luis Rizzo, lo que había hecho mi papá, en fin. Entonces, como que digo, bueno, pues vamos a ver qué es esto, ¿no? ¿Qué me encontré? Pues me encontré a un mundo diferente, no estar en un hoyo negro, porque pues meterte a una cabina es un hoyo negro, Mm. pero de pronto era la oportunidad de jugar mucho. Porque estabas en una sala haciendo una caricatura y en la otra sala ibas a hacer un personaje dramático y a lo largo del día tenías un montón de oportunidades de hacer cosas, ¿no? En televisión nunca me ha gustado. Mm. ¿Por qué? Porque la televisión, lo que se hace en México, lo que se hacía en ese momento en México, pues eran las telenovelas y no es un género que a mí me encante, ¿no? Ujú. Entonces era como, bueno, como actor, ¿qué tienes? El teatro, que es un amante celosísimo y que no te da para vivir, que Ujú. le tienes que meter lana si quieres hacer el teatro que a ti te gusta, ¿no? Y ese es el teatro independiente, que era padrísimo, pero había que limpiar, hacer cabina, todo, ¿no? Había que hacer vestuario, limpiar las mesas, los baños, todo. Y es matadísimo, ¿no? Yo llego un momento en que estaba estudiando en la universidad, estaba en el grupo de teatro y me agoté, o sea, el doctor me dijo, tienes un agotamiento físico, o sea, párale a algo. Ujú. Y bueno, pues había que pararle algo y se fueron dando estas cosas, ¿no? Y de pronto, pues el teatro era lo que menos me daba económicamente, entonces hubo que decir, pues el mundo independiente está increíble, pero no puedo vivir de ello, ¿no? Y bueno, pues van surgiendo estas cosas, ¿no? Como el doblaje, pues era atractivo, tenía esta maravilla, esta versatilidad. Y me toca, pues sí, escuchar a algunos que quedaban de la vieja guardia, ¿no? No me, que- todo el mundo hablaba de Narciso Busquets, a mí no me tocó, ¿no? Me hubiera encantado conocerlo, pero bueno, conozco a algunos de los que quedaban de la vieja guardia, de los que habían hecho un doblaje realmente, pues que era el que yo conocía, ¿no? Con el que yo había crecido. Ujú. Y bueno, pues fue como la oportunidad de ir viendo
cómo era este relajo, ¿no? Había a Julio Lucena no lo conocí en doblaje, pero bueno, era otro de los grandes que habían pasado por doblaje, lo conocí en tele, pero bueno, pues surgieron ahí algunos que, como, ¿qué te diré? Había voces como la de Víctor Guajardo, que era una voz muy especial para doblaje, hacía muchos comerciales, y así, bueno, pues así fue. Gisela, ¿y es diferente doblar a un actor de acción viva, ¿no? O Ajá. a una caricatura. O sea, ¿cuál es la diferencia un poquito al doblar a un personaje? Bueno, los dos son personajes ficticios porque no es un actor representando a alguien, pero una caricatura a una persona viva. Fíjate que la caricatura tiene un elemento que para mí es muy interesante y es la oportunidad de meterle cosas, ¿no? Ujú, Esto que alguna vez hizo el Tata en ujú, todas las caricaturas que participó y es cómo le puedes proponer al personaje cosas que lo hagan eh, pues más interesante. ujú, Es un gran problema, ¿no? Porque muchos de los chistes que están usando en caricatura están conectados con ujú, según la caricatura, en el contexto histórico ujú, donde ujú, están, ¿no? ujú, ujú, Entonces, de pronto hay esta oportunidad de decir, a ver, métele, en vez de que hable de no sé qué entrevistador norteamericano que nadie conocemos, ujú, pues vas a hablar de Paco Malgesto, pero vas a decirle buen rostro, ¿no? Como hacían en Los Picapiedra. ujú, Ese juego, ¿no? Esa oportunidad de hacer una adaptación y de decirle al director, oiga, a mí me gustaría ponerle esto, o oiga, me parecería muy chistoso que este personaje tenga este twist. Sobre todo cuando el chiste no está dado, ¿no? Los Simpson, por ejemplo, es una caricatura que la traducción la hacía excelentemente bien en sus inicios y después pues ya ha ido cambiando, pero estaba súper bien adaptada. El traductor era un buenazo, ¿no? ujú, Entonces, ya no tenías que estar como tan en esa propuesta porque ya venía el libreto súper bien adaptado. Pero bueno, hay que conservar el personaje, ¿no? Como de manera latina. Algunos personajes necesitan ciertas características que los acerquen a nuestra idiosincrasia, ¿no? En el humor norteamericano de pronto hay un humor muy flat, que ujú, así es el humor, es muy chistoso porque es muy flat, pero a veces no funciona. Entonces tú tienes como que estar viendo y también escuchando qué dice el director, qué es lo que propone el cliente, porque también el cliente trae toda una propuesta. Entonces creo que eso es una cosa, ya no es tan preocupante en la caricatura las labiales, ujú. el que parezca que de veras está hablando, pero sí, normalmente en la animación abre la boca y la cierra, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos en el momento que la cierre, pero ya no estás tan preocupado porque caiga el mamá y el papá, sino que puedes como jugar un poquito más, ¿no? Entonces, creo que eso tiene muy padre la caricatura. Y bueno, pues te pone a jugar como dependiendo de para quién va dirigida, porque hay caricatura para adultos, pero hay caricatura para niños, ¿no? Entonces Ujú, también ujú. como tener muy claro cuál es tu público y poder jugar con la ternura o poder jugar con según el personaje, ¿no? Claro. Y bueno, además la magia de doblar a personajes animados, pues es que tú eres el personaje, ¿no? Para la gente que escucha ese programa, ¿no? Ya ahorita hablaremos algunos de los personajes, bueno, de los actores de acción viva que has doblado, pero por ejemplo, para muchos tú eres Milhouse, ¿no? O eres Exacto, Exacto. ¿Qué onda, porque si Milhouse? no, ¿cómo? O sea, bueno, me lo quitaron un buen rato, pero me lo devolvieron. A ver, cuéntanos de eso, porque justamente, o sea, vas, vienes, ¿cómo fue que te llega Milhouse a ti y después volverlo a retomar, ¿no? O sea, que también tiene su dificultad, ¿no? Y todo, bueno, podríamos hacer episodios sobre el doblaje de los Simpsons, ¿no? Porque es otro tema. Exacto, son tantísimos años. Mira, inicialmente cuando llegan los Simpson, que, cuidaron muchísimo a los personajes estelares, Ujú, pero no hacía Milhouse a otros, ¿no? Era como,
X. Entonces, normalmente el elenco de Los Simpson en inglés, pues ellos hacen varios personajes. Aquí la cuestión es que no sé cómo estuvo la cuestión, pero el que lo dirigió no se le ocurrió porque creo que hubiera sido muy bueno que hubiéramos hecho eso mismo, ¿no? Una persona, varios, pero no lo hicieron. Entonces empezaron a dar los fijos y pues la serie era complicadísima con 725 fijos, ¿no? Porque está el niño este y el otro niño, y el otro el Nelson y el este, son muchísimos. Entonces, bueno, pasaba que, haz de cuenta, si yo no estaba en la empresa ese día, o el papel lo inició Anabel Méndez, Ujú, pero si Anabel no podía por X o Z, pues me hablaban a mí y lo hacía yo. Entonces, como que no lo compartíamos, ¿no? ujú, Si estaba ella o estaba yo. Luego la empresa dijo, no, esto no está bien. ¿Cómo que se lo están compartiendo? No, 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 no. Se lo queda Gisela. ujú, Porque fui la última que lo hizo, no porque fuera la mejor o simplemente porque era la última que lo había hecho, esa se lo queda, ¿ok? ujú. Entonces ya me lo quedé yo. Pero pues luego viene este movimiento del sindicato de actores, que, pues ya sabes, esto de los sindicatos es complicado, un comité que, pues al parecer, voy a decir al parecer porque yo no me quiero meter en líos, ¿verdad? Pero pues al parecer alteraron la elección. Imagínate que los votos se los meten a contar en una oficina, una sola persona, en vez de que estén presentes los comités, no sé cómo se pueda llamar eso, y se autodesigna y dice yo gané. ¿No? Y Ujú, entonces en ese ir y venir, pues había que legitimar que ganaron y demás, ¿no? Entonces, una de las banderas que agarraron en ese momento, porque la verdad fue así como de, vamos a agarrar este contrato colectivo contra Estrellita, ujú, la empresa que hoy es New Art, y pues ellos querían proponer un contrato que fuera no exclusivo ANDA, sino compartido con el Citatir, porque bueno, pues ya después de otras broncas sindicales, Televisa dijo, no me vuelven a hacer una huelga, los doblajes fueron el único que le hizo huelga, y dijo, nunca me vuelven a hacer una huelga, y ahora no va a haber contrato exclusivo con ANDA, sino que van a ir en porcentaje con el Citatir, que no tenía actores, pero los fue haciendo, fue incorporando, ¿no? En sus filas. Entonces, viene esta discusión, tal y cual, y entonces, pues para ganar el contrato de exclusividad ANDA, no le van a dar servicio a la ANDA. Y pues hicimos la huelga y nos fuimos a poner ahí y estuvimos haciendo nuestra guardia y pues todo lo que implica para que al final el sindicato, ya una vez legitimado su postura, firmara un contrato colectivo que no era exclusividad banda. ujú. Y en ese inter, pues Fox dice, a mí me cambiaron a todos los actores en Brasil y no pasó nada, cambia a quien tengas que cambiar. Y cambiaron, ¿no? Entonces, pues quedamos fuera muchos de los que éramos ANDA y se hizo una nueva. Pues adiós, ¿no? Se perdió. Para nosotros se perdió. A mí me dio mucha tristeza Ujú. porque te digo, lo disfruto mucho realmente trabajar en Los Simpsons. Aunque Claro. mi personaje es muy pequeño, lo disfruto mucho. Pero bueno, pues así fue, pasó el tiempo, es comprado por Disney Ujú, y entonces pues nos dan la maravillosa noticia. Yo no sabía, había ahí como un tema incluso de no decirle a nadie. A mí me pasaron un llamado en esa empresa que yo no había ido ujú, desde entonces. O sea, pasaron 20 años, no sé, 10 años o algo así, ¿no? Pasó un buen tiempo. Y me llamaron y yo dije, qué raro, un fijo, pues, ¿qué serie se habrán llevado ahí? Y ya que llegué, ya me dice Humberto Vélez, pues, ¿qué crees? Que vuelves a hacer Milhouse. Y yo sentí una alegría, era como, pues no sé, como una sensación de haber recuperado algo que yo sentía mía. Yo debo decirte que dejé de ver Los Simpson. O sea, a claro. partir de que yo no hago Milhouse, no Ajá. lo volví a ver
Y dije, para mí están vetados. O sea, bye. Ajá. Y lo solté, ¿no? Y dije, bueno, pues nada es de nadie en este negocio, finalmente. Y pues bueno, pero yo guardé en mi corazoncito había cierto rencor. Claro, claro. Y además, pues bueno, seguramente lo mismo les pasó a los fans, porque los fans también, o sea, la decisión de la empresa también está apoyada en los fans. Hablemos justamente de los Totalmente, fans, ¿no? Porque pues, los fans son los que desean volver a tener las voces con las que crecieron, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, la idea, o sea, la decisión de Disney es lo que pidan los fans. Ujú. Y se hizo lo que pidan los fans, ¿no? Entonces, Sí, eso es bien bonito, ¿no? Que digas, claro. oye, qué padre que siguiera en el ánimo de todas estas personas que seguían la serie el deseo de conservar esas voces. Y eso, ese es el regalo más hermoso, ¿no? Que Sí, sean los fans quienes piden que se respeten las voces. sí. Y bueno, en las convenciones, pues seguramente te han pasado cosas lindas, ¿no? Que se te acerca la gente, pues además preguntándote por todos los miles de personajes que haces. Fíjate que sí, es impresionante, ¿no? El Ujú, mundo, el anime japonés, Los ujú, Simpson son de una penetración a nivel de fans y de unos fans muy fieles, ujú. además, ¿no? De fans que verdaderamente tienen álbumes, ¿no? Llegan con un álbum, un libro, y yo, fíjate, de pronto yo no, como he estudiado todo lo que he estudiado y me dedico a todo lo que me dedico, pues yo les digo que realmente soy una actriz de medio tiempo, ¿no? No me dedico tanto como muchos de mis compañeros todo el día a trabajar en ello. Yo Ujú, realmente hago poco doblaje. ujú. Pero pero me llama mucho la atención porque pues nos invitaban a un evento, me acuerdo, para juntar dinero para salvar la vaquita marina y no sé qué. Y yo dije, pero pues yo a qué voy, o sea, ¿a mí quién me va a pedir? A mí nadie me va a pedir un autógrafo ni nada, ¿no? El chiste era pues vender los autógrafos. Y fui acompañando a mi marido y de pronto, pues ahí vamos en el chisme y llega un chico con un álbum así y me dice, Gisela Casillas, qué Ah, maravilla verte, no sabes cómo te he buscado, tengo aquí y saca de su carpeta Jane de Daria, Phoebe en Amigos, o sea, ya lo tenía impreso y todo para que yo ah, le firmara y yo así de no inventes. Entonces dije, ah, mira qué bonito. O sea, te juro, yo dije, no, pues nadie me va a conocer. Pues sí, sabía perfectamente qué había hecho, dónde lo había hecho, todo. Y pues eso es impactante, ¿no? Desde la primera convención que me tocó a mí, hace mucho, una mole. ujú, Yo dije, no es cierto, esto es increíble. Y eso fue con X-Files. Había una cola para la firma de autógrafos que yo decía, no, no es cierto, esto es otra cosa, vienen a ver a alguien más. No, es para ustedes. Yo así de, no, no inventes, nunca en mi vida había firmado tantas veces. Era una así, una cosa impresionante. Me salió así una bola en el dedo, ¿no? Yo decía, ¿qué es esto? No, no lo podía creer. Y sí, creo que es muy bonito eso sucede más con la caricatura, ¿no? Con los dibujos animados o el anime, pues como hoy, que tiene un impacto muy grande, ¿no? En muchos, en niños, en jóvenes, en dos generaciones, ¿no? Porque pues ya hoy ujú. me toca ver que vienen con el hijo que también ve la caricatura, pero pues que ellos lo veían cuando eran chicos, ¿no? O sea, vienen así como tres generaciones a que son súper fans de algo, ¿no? Entonces es impresionante. www.enriquefigueroa.mx. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. Tengo algo para ti.
¿Estás burlándote de mí? Es algo que me hace recordarte. ¿Un implante extraterrestre? Son dos, mandé a hacer los pendientes. Apolo 11. Ve el reverso. Como recuerdo del Apolo 11 y la misión a la Luna, julio de 1979. Eres muy tierno. Son... Disculpen, ¿son ustedes Scully y Mulder? Promete que esto no me hará avergonzarme. Pues permíteme actuar como fan un ratito, Gisela, porque hace unos episodios, ya hace algunos episodios, hice un especial sobre los X-Files, una serie con la que yo crecí. Pues fue como la serie familiar, ¿no? Era la que veíamos mi papá, mi mamá, mi hermano, yo. Y en ese episodio yo siempre empiezo los episodios de este podcast con un TikTok en donde hago como un video ensayo de la serie y siempre busco los materiales originales en los idiomas originales. Pero para el de X-Files, la verdad es que dije, a mí me resuenan mucho tanto en inglés como en español, porque a la par que iba viendo la serie, pues los iba viendo en los dos idiomas. Entonces decidí, es como una anormalidad en mis TikToks, decidí que fuera el del doblaje en español latino. Y permíteme hablar con Scully, porque crecí con Scully, querida Gisela. ¿Qué diría Scully frente a todos los eventos que están pasando? Pues ya no paranormales, sino naturales, que pues sí parecen de otro mundo. ¿Qué diría Scully? No, pues Scully diría, hay tantas cosas que suceden que no podemos explicarnos. Y creo que ese es el gran tema de Scully, ¿no? No, Sí. fue, además, déjame decirte, no sabes cómo me identificaba yo con Scully y cómo me fueron pasando cosas en mi vida Ah, sí, que le cuéntanos, iban cuéntanos. pasando a Scully, ¿no? Muy locas. De pronto fui a tomar un curso una vez, me acuerdo, Ujú, con un hombre que se llama Drúmbalo Melquisedec, que ajá, él te cuenta que es un walk-in, ¿no? Es ujú, una persona que entró en el cuerpo de otra y que viene con una misión de enseñar. eh, Él venía a enseñar una meditación muy especial y ujú. pues que tienen que ver con extraterrestres, pero que quién sabe qué, así. Entonces yo lo oía y decía, esto es un capítulo de X-Files, te lo juro. Ajá. Y llego y me toca grabar, o sea, vengo de tomar el curso con él donde hablaba del código secreto de la Biblia, de los jeroglíficos encontrados en Egipto, pero también en Siberia, y pero también en no sé dónde, y guau, guau. Y me toca ese capítulo donde aparece esta nave que trae todas las escrituras de las, ¿no? Entonces yo Ujú, decía, ujú. no, no inventes, esto suena súper cerca, o sea, qué cosa. Y bueno, muchísimas cosas de las que se mencionaban en el Mythology, ¿no? Era Ah, como de, uff, ¿qué onda? Y hoy te diría, este tema del Super Soldier, ¿no? Que era ujú, uno de ujú. los objetivos del gobierno estadounidense en la serie, ¿no? Buscar a este soldado que fuera, pues eso y la inteligencia artificial está así como a 2 grados, ¿no? Ajá. De darse, o sea, muchísimas cosas de teoría de la conspiración, de que, bueno, hoy finalmente la NASA ya dice sí, sí existen objetos voladores no identificados, es cierto, ¿no? Empiezan como a dar, pero además me tocó conocer personas que habían sido corridos de la NASA y luego vueltos a contratar por cosas que en la serie mencionaban Va. y que se sabían, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de pronto de conocer casos, ¿no? De científicos que fueron corridos por locos y Ujú. luego les hablaban y le decían, oye, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿cómo sacaste esto de... Así había un científico que hacía la comparación de la ubicación de los diferentes centros ceremoniales importantes del mundo, ¿no? Ujú, Es ujú. decir,
Teotihuacán, Chichen Itzá, pero también Egipto, pero también la pirámide de no sé qué. Entonces hace toda esta y en base a cálculos matemáticos de la distancia de los diferentes lugares, él dice el universo, nos faltan por descubrir estas dos, formaciones de satélites o de, no sé, estrellas o planetas o qué sé yo. Ujú, Y entonces a este hombre lo corrieron, ¿no? De la NASA. Y luego, pues, esa información de pronto cuando me llega y me explican, mira, este hombre hizo esto y esto y esto, ya lo llamaron porque encontraron lo que él dijo que iban a encontrar, ¿no? ujú, ujú. Efectivamente, ahí estaba. Entonces, de pronto son esas cosas que dices, wow, qué bonito estar en un momento, siento que estamos en un momento en donde aquello que parecía fantasía y locura, empieza como a vislumbrarse como otra posibilidad, ¿no? Como algo que puede ser, quizá no exactamente como se imaginaba, pero aparecen cosas que parecen más sobrenaturales que hoy sabemos que quizás son muy naturales, pero las veíamos como sobrenaturales, ¿no? Entonces, Claro. creo que Scully, desde la perspectiva de su personaje, estaría fascinada con esto. Y bueno, en las nuevas temporadas, si las viste, se Sí, avientan un claro. capítulo en contra que me encantó, con todo este tema de la automatización que viene con la inteligencia artificial, ¿no? De Sí, los coches que no te puedes bajar y te llevan a donde sea, y los drones que te atacan porque te quieren entregar o sea, todo eso que hoy es un hecho, ¿no? Y cuando quieres pedir de la maquinita y no te dan de comer y no sé qué. Todo eso, yo creo que son pues es un muy interesante, ¿no? Como hoy estamos en un momento donde quién sabe cómo tendrían que plantearse los X-Files, ¿no? Hoy serían sí. Que además, digo, y como parte de la serie, debo decirte, a mí me gusta ese regreso que hicieron, así, a mí me gustan esos episodios. Y por ejemplo, es interesante porque es un personaje que además te toca hacia el final de las primeras, pues sí, de la primera corrida, por así decirlo, porque además desaparece el personaje de Mulder, ¿no? Entonces te convierte, o sea, Scully se convierte en la tiene que ser la que protagonista, piense diferente. exacto, Está ¿no? obligada a hacer, Está ¿no? Porque obligada a ella ello. siempre es la que le dice, bájale, manito, bájale. Pero pues frente a Doggett, ¿no? Es como, "Ah, Y en ¿cómo el le arco explico?" narrativo, pues es la que más padece cosas. Digo, no que Mulder no las padezca, pero pues entre los dos, la verdad es que para mí es la que más sufre todo, ¿no? De la abducción, el Exacto, embarazo. el Me embarazo. parece bonito lo que hicieron con el tema de su hijo, en el retorno. A mí sí me parece como algo bonito, un cierre Un interesante. cierre muy interesante, sí. ¿No? Y pues bueno, pues también te enfrentas ahí contra una fanaticada pues muy, muy interesante. Y Gisela, pues ya que estabas hablando de estos retos, pues ahora cómo está el tema del doblaje en estos años. Cuéntanos un poquito cuáles son los retos. Yo te conocí en una mesa en la que compartimos charla hablando de la inteligencia artificial, pero cuéntanos, me gustaría conocer tu perspectiva sobre ello. Pues mira, el reto más importante es que puedas, o sea, ya hay empresas que anunciaron, que avisaron que Ujú, iban a hacer todo su doblaje con inteligencia artificial, ¿no? ujú, Y eso pues significaría que desaparecemos los actores que lo hemos venido efectuando ujú. y que el material ya lo van a entregar en todas sus versiones, ruso, japonés, chino, alemán, todo, etcétera. Entonces, yo honestamente vi una versión, intenté ver un pedacito, no la toleré porque se oye en una versión muy plana, Ujú, pero ¿qué puedo decir? Si no quiero ser grosera, pero puede parecer a un doblaje de Argentina. Argentina tiene esto, ¿no? mm, En la búsqueda de un español neutro, su español es como plano, para mi mm, gusto, ¿no? Es como,
No me pasa nada, yo todo lo hablo a media voz, a Ujú, medio tono, y está bien. ujú, Es un estilo que se hizo. Yo me pasó que quise ver una serie que me parecía muy interesante en alemán, pero perdía cosas por estar leyendo en los subtítulos y no quería, entonces dije, bueno, voy a probar a escucharla y estaba doblada en Argentina y era aterrador porque todos hablaban igual. Entonces llega un ujú, momento en que dices, help me, no puedo, o sea, no es posible que todos hablen igual. ujú, Entonces, bueno, pues Dark se llama la serie y dije yo, ahí nos vemos, gracias, nunca más, ¿no? ujú, Y eso me pasó con lo poco que oí hecho por una inteligencia artificial. Todo es plano, todo es medios tonos, todo está en un estilo que cansa al oído, ¿no? No hay la ujú, variedad, no un personaje le imprime una cosa y otro otra cosa, no hay diferencia de energía. Cuando tú hablas, todos tenemos diferentes energías, ¿no? Hay quienes le meten punch a su vida, hay quienes hablan, sí, en medios tonos, pero hay variedad. Entonces, cuando todo suena igual, es horrible, es ujú, muy aburrido. ujú, ujú, Pero bueno, hay las opiniones que dicen, pero pues hay doblaje muy malo. Sí, cierto, hay doblaje muy malo. Entonces, compitiendo con ese doblaje, pues no se nota. Entonces, el riesgo es ese, que desaparezcan un montón de trabajos en el ámbito de doblaje, pues porque si no hay actuación, pues no hay traducción, pero pues no hay, pero pues, no, todo está hecho por una inteligencia. A mí eso me parece muy aterrador, pero además me parece que a un cierto gusto, pues nos dejan, ya valimos queso, ¿no? Porque te digo, si la opción es que sea así. El movimiento de los norteamericanos, de los actores de SAG y bueno, del movimiento en general, AFTRA, SAG y todo lo que han venido haciendo, pues nos da una esperanza, ¿no? ujú, Porque ujú, ellos deciden y logran un contrato donde se cuida este tema de la inteligencia artificial, porque el asunto es este, ¿qué sucede si una actriz, digamos, Gillian Anderson, firma para que sea una inteligencia artificial quien la doble? ujú, Pues es la voz de ella, ¿no? Finalmente, está tomando su tono, pero pues va a hablar en español, pero pues va a hablar en chino y en japonés y en alemán. ujú, Pero ahora ellos al ganar este contrato, pues sí, si quieren que Gillian Anderson no va a cobrar lo que yo cobro, va a ujú, cobrar lo que cobra Gillian Anderson. Esa es la esperanza para nosotros, ¿no? Que nosotros pues somos muy baratos. El pagarle los derechos de su voz en todos los idiomas, pues les va a salir muchísimo más caro. Entonces, igual y sí, igual y no, estamos en esta parte. ¿De qué dependemos? De algo que tú mencionaste hoy muy importante, los fans. mm, Los fans y el consumidor es el que puedes hacer pues una vuelta de campana en esta situación, ¿no? Si las personas están dispuestas a cancelar sus suscripciones, como pasó ahora con la salida de Jimmy Kimmel y que dijeron ya se va porque el señor de los pelos horribles, el loco de la Casa Blanca, le digo yo, decide que se va porque lo ofendió, ujú, ujú, pero aquí es donde viene la fuerza del consumidor, ¿no? Es decir, ¿quiénes nos pueden rescatar nuestro trabajo? Pues los consumidores. Los consumidores que digan, no me interesa que me dobles con una IA, yo quiero seguir escuchando las voces que conozco, las voces que identifico, pues esa es nuestra oportunidad. Si no, pues mira, bye bye. ¿Por qué? ujú, Porque desafortunadamente el mundo de la televisión, del cine, a gran escala, ujú, ujú. su objetivo es hacer dinero, Sí. ¿no? No es hacer arte. Ujú, Los demás nos involucramos con sus historias, amamos sus personajes, pero ellos realmente están haciendo dinero y están buscando cómo ganan más e invierten menos.
Y Ujú. eso es muy triste. Claro, no todos, ¿no? Yo creo que hay empresas, hay lugares donde sí hay una preocupación por dar calidad y también ganar dinero, ¿no? Por supuesto. Entonces, de eso dependerá, de cómo se mueve el mercado, ¿no? De qué suceda, qué tan buena sea la IA y qué tan bien recibida sea. Yo Sí. espero que no sea tan bien recibida, pero no lo sé. Mira, ahora en los comerciales que ves en las redes sociales, pues Ujú. es una voz que ya la tienes hasta acá, ¿no? Dices, otra vez, ya. Yo nada más la Sí. oigo y digo, ya va, que está hecha con una IA de alguien que vendió sus derechos, ¿no? Pero se satura. Llega un momento en que dices, no, por favor, otro no. Entonces yo ya la pongo en silencio, ¿no? Y Sí. si veo que es esa voz, lo callo. Pero no sé, dependerá de la gente, ¿no? No todos son como yo soy muy tiquismiquis. A mí no me gusta escuchar, yo oigo mucho audiolibros, ¿no? Pero si Ujú. el narrador no me parece bueno, bye bye, ¿no? O sea, no Claro. voy a entrar. Pero no toda la gente. Hay personas que dicen, ah, no, pues me parece perfecto. Oye, pero es una IA. Ah, pues ni cuenta me di, ¿no? Entonces, Sí. pues, Vaya, es que es todo un tema, digo, lo remito y lo pondré en la sinopsis de este episodio, esa charla que tuvimos, pero yo quiero sumar dos ideas. Por ejemplo, ahorita que hablabas de, pues el ejemplo de Gillian Anderson cediendo su voz, le pasa a James Earl Jones, quien hace la voz de Darth Vader, él ya exacto. falleció, ¿no? Él firmó para dejar su voz para que Disney pueda seguir haciendo a Darth Vader con su voz. Pero no, no, no. O sea, desde Rogue One, a partir de ahí, todo lo que ya se empezó a hacer como, se escucha diferente, se escucha. Digo, sé que Darth Vader es mecánico, pero le hace falta corazón, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es interesante. Y por el otro lado, fíjate que platicaba con un director de cine, Jorge Michel Grau, sobre el tema, parecía que era como algo, aparte me pareció un tema muy interesante, que es el de los créditos al final de las series, que ahora en las plataformas pues las plataformas automáticamente como que los quitan, ¿no? Y reflexionábamos un poquito sobre el tema de la homogeneización, que es esta cosa de hacer que todo sea igual y que tiene que ver también un poquito, y por ejemplo, eh, en temas ya sociológicos y psicológicos y de poder, de la intención desde arriba de hacer que todos seamos iguales, ¿no? Y que haya un miedo al diferente. Entonces, en esa idea, digo, no por nada uno va a las películas, a mí me gusta sí ver películas de cine comercial, pero ha cansado a tal punto en el que dices, es que esto ya lo vi, o sea, este es igual a la película anterior que ya había visto, porque todo, pero es que es esa idea de hagamos todo igual, que hay gente que lo sigue consumiendo, ¿no? O sea, y entonces yo digo, bueno, pues está bien, o sea, la gente es libre de decidir, ¿no? Pero siento que sí es como una idea que va a sonar hasta catastrofista o hasta maquiavélica, ¿no? De querer que todo sea igual porque funciona, ¿no? Para una ideología, y en este caso pues ahí también está esto que comentamos, ¿no, Gisela? O sea, que todas Sí, las claro. voces sean iguales, que toda la música que escuchas sea igual y pues ya no hay espacio para el diferente, ¿no? Ese es donde la vida se revela, ¿no? Y yo, esa es mi esperanza. Cuando tú vas por el segundo piso del periférico y ves que hay plantas, Sí. ¿no? Y dices, ¿cómo? ¿Cómo en el asfalto, en el segundo piso del periférico, donde los coches van, pues, ¿no? Donde no, ¿quién tiró ahí una semilla? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Pues hay plantas, ¿no? Entonces, yo creo que la vida se cuida a sí misma, ¿sabes? Se procura a sí misma de una manera impresionante. Y creo que al final del día este es el elemento que a mí me da la esperanza de la vida y es que los seres humanos necesitamos del contacto con seres humanos. Sí Ujú, creo que a nivel energético, y mira, lo he visto en terapia, ¿no? ujú, He ujú. tenido personas en terapia con la pandemia que estaban viviendo momentos muy difíciles porque perdieron el contacto humano. Y aunque había Zooms y clases en línea y lo que tú quieras, necesitaban este contacto humano, la cercanía, el corazón a corazón.
Y no solo es a nivel físico, es a nivel de calidez de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que esa es un área que no conocemos a profundidad, pero tiene mucho que ver. O sea, la locura que vemos hoy en el mundo tiene mucho que ver con la ausencia de contacto físico, afectivo, de imágenes. Los niños crecen en aislamientos muy canijos, ¿no? Donde faltan figuras de acercamiento, las papás trabajan como locos, y pues lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Donde una persona tiene 3 empleos, los niños están solos verdaderamente porque pues la abuela trabaja y la madre trabaja y no hay como la abuelita que los va a cuidar, ¿no? Olvídalo, o sea, estamos en otra cosa. Entonces, creo que esta deshumanización social es la que nos ha llevado a vivir estas locuras, donde hay personas que salen a matar por matar, ¿no? En esta mirada, ¿no? Y creo que en ese sentido siempre habrá una búsqueda de reconectar con la raíz del ser humano, con la vida sencilla, con el árbol, ¿no? ¿Cuántas veces yo voy a los viveros a caminar y veo a las personas abrazando literalmente los árboles? O sea, Eh, verdaderamente hay una necesidad de reconectar con las cosas más básicas, ¿no? Que hemos perdido. Entonces, eso también a mí me habla de que esto, por mucho que avance, va a tener un retroceso o va a tener un cambio, porque la maravilla de la vida, fíjate nada más qué cosa, ¿no? Nuestro genoma humano es diferente para cada uno de nosotros, aunque seamos hermanos gemelos. O ujú, sea, ujú, todos somos diferentes. Ese es lo hermosísimo de la vida. Cuando los queremos uniformar y volver como estos intentos fascistas, ¿no? Que hemos vivido y que fueron aterradores, donde quieren desaparecer una raza completa de personas porque tienen ideas y demás, pues esto me parece aterrador, unificar, volver uno. Bueno, ahí está ya el trabajo de Orwell en 1984, ¿no? Como esta idea de programar las mentes, pues yo creo que es algo con lo que hemos vivido ahí como nuestros fantasmas e intentos genuinos que se dan, ¿no? Las escuelas muy tradicionales donde queremos que todos piensen lo mismo, pero no, los seres humanos no somos así y tenemos genios que no van a entrar en esta tipificación, y tenemos personas que se salen de la norma y que van a marcar pautas nuevas. Entonces, bueno, pues pueden surgir estas tendencias. Estamos en el mundo ahora de lo monocromático, todos son grises, no sé qué. Pero pues habrá unos necios que queremos color y habrá la búsqueda de ser diferentes y de amar las diferencias, porque creo que la enfermedad del mundo es querer que todo sea de una sola manera. No, sí, imposible. sí, 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 totalmente. Ya no me dio tiempo en esa mesa cerrar bien la idea de la película que quería mencionar, que es Hair, película de Spike Jonze de 2013, en donde el personaje de Joaquín Phoenix se enamora de su asistente personal. Y el final de esa película me gusta mucho, Gisela, porque vemos a lo largo de la película cómo se va enamorando y demás, en ese caso sí sería una inteligencia artificial, ahí sí, porque estamos hablando de ciencia ficción y porque digamos que esa inteligencia artificial sí tiene conciencia, la de la película. Como que sí aprende, como que sí. Exacto, y tanto es tan interesante el desarrollo de esa, que además la voz de esa asistente la hace Scarlett Johansson, es interesante porque va aprendiendo del comportamiento del personaje de Joaquín Phoenix, que al final, y con todos los demás asistentes personales conectados en la nube y demás, deciden desaparecer. Y desaparecer, y esa escena final de la película es el personaje de Joaquín Phoenix con su amiga, que también extraña a su amiga que era su asistente personal, y Ujú, están, o sea, como que yo veo que es como que, no sé si se suicidaron, como que decidieron sacrificarse para darle a la humanidad otra vez la oportunidad de reconectarse, ¿no? Y ujú, ese ujú. final a mí me parece muy bonito
Y digo, Exacto. también, ya que estamos hablando de pantalla y memoria y cine, eso que dices de las plantitas del segundo piso, pues es lo que decía también el personaje de Ian Malcolm en Jurassic Park, Life Claro. finds a way, ¿no? La vida encuentra un camino. Y al final también ese personaje dice muchas cosas que también resuenan en estos En momentos de estos inteligencia momentos, artificial, en donde dice totalmente. que podamos hacerlo no significa que tengamos que hacerlo. Y ahí hay muchas, muchas reflexiones. Gisela, algo con lo que quiera cerrar, la verdad es que podría seguirme platicando contigo. He disfrutado mucho esta charla y espero que haya sido de la misma manera. Pero ¿qué más nos quieres decir, Gisela? Pues mira, está difícil, ¿no? Bueno, fuimos por varios lados. Yo creo que lo interesante en este momento es que mantengamos una mente abierta, que aprendamos y que estemos atentos a apoyar lo que valga la pena apoyar, ¿no? Porque creo que nos tenemos que involucrar todos, como espectadores, como admiradores, como productores, o sea, vamos a ver de qué se trata. Y yo creo que tendríamos que pensar que la vida no es cuánto dinero vamos a ganar, sino cómo construimos un mundo mejor, ¿no? Yo, o Mm, sea, ahí me quedaría, ¿no? Porque esa es mi búsqueda personal, ¿no? Es cómo puedo ser una mejor persona cada día para hacer de este mundo un mejor mundo en el pequeño ámbito que me toque a mí, por pequeñito que sea, ¿no? Y bueno, pues con esa idea cerraría yo Pues te esta sesión. agradezco muchísimo, Gisela Casillas Ugarte, por tu presencia en este pantalla y memoria. Y pues no sé, ¿dónde te pueden buscar en redes? ¿Dónde tendrás algún evento, alguna presentación? No sé. Pues mira, por el momento no, en redes estoy en Instagram como Giscas, @Giscas, en Facebook, ahorita que yo tenga en futuras presentaciones, no comparto mucho, les voy a ser sincera, no me sigan mucho porque comparto cosas, nada más para cerrar, sí sabes que he estado compartiendo mucho de esto de la IA. Ujú. Y del tema que no nos da tiempo de hablar, pero de este tema de usar la IA como terapeuta. No sabes qué Ah, peligroso, ¿no? Es claro, claro. peligrosísimo. Yo me quedé con ganas de comentarlo justo en la mesa donde Pues estuvimos coméntalo ahorita, de conversando. que aquí no hay tiempo que nos persiga, la verdad este es un podcast y puede durar lo que queramos. Bueno, porque ese es un aspecto que sí me parece súper peligroso, ¿no? Cuando sustituimos una inteligencia artificial para verla como un terapeuta, ¿no? Que esa es la otra parte a donde yo me dedico y es aterrador porque una inteligencia artificial está programada básicamente en este momento para aprender un montón de ti. ¿No? Entonces, realmente todo lo que tú le preguntes está sirviendo como para alimentar cuáles son las dudas de todo el mundo, qué es lo que se pregunta, qué es lo que duda. Entonces, te están usando como conejillo de Indias. Ujú. Está programada para siempre darte la razón y para tratarte Cierto. sin contradecirte, Sí, sí, eso ¿no? lo platico luego con mi hermano, ¿no? Porque sí, mi hermano también me dice, sí, es que a cada rato es, qué gran idea tuviste, ¿no? Es así como de... Entonces, imagínate la alimentación de delirios que esto puede generar, ¿no? Porque pues un terapeuta tiene que tener la oportunidad de decirte, oye, pero no has versado en esta otra perspectiva, pero oye, no te has dado cuenta de esto, pero, ¿no? O sea, porque nuestro cerebro tiene la tendencia a darnos la razón. Y entonces tenemos que aprender a cuestionar nuestra idea. Y Ujú, si yo voy a consulta con una inteligencia que me va a decir qué buena idea tuviste, y ya salió, ¿no? O sea, ya hay casos donde les ha dado la dirección de una página de internet para que se suiciden correctamente, ujú, ¿no? Entonces dices, caramba, ¿no? Qué peligroso, porque cuando tú llegas con una crisis de ese tamaño, con un terapeuta, te va a decir, a ver, no, espérame, a ver, ¿no? Intervención, ¿qué está pasando? ¿Por qué quieres? ¿No? Vamos a trabajarlo, vamos a revisarlo, qué es lo que se puede hacer. Pero cuando tú llegas con una máquina, pues la máquina dice, ¿te quieres matar? Mira, yo no te puedo decir cómo, pero aquí hay esta página y esta página y esta página. Entonces, híjole, suena peligrosísimo, ¿no? Suena peligrosísimo que una persona crea que está recibiendo un buen consejo y en realidad pues están dándole el avión, te están claro. diciendo lo que tú quieres escuchar. Entonces,
creo que en muchas áreas, pues hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Hablábamos en esa misma mesa, cuestiónenlo, averígüenlo, porque pues la inteligencia artificial miente, dice que va a hacer cosas que no hace, está nutrida de un montón de información que no siempre es fidedigna y que no sabemos la fuente exacta, ¿no? Puede ser alimentada por información basura creada por alguien de manera, ¿no? Ahora se pelean entre personas porque pues hay robots que están destinados a generar conflicto, a inventar noticias. Entonces, estamos en un momento donde tenemos que desarrollar una mentalidad crítica, ¿no? Creo que ese es un punto súper importante. Desarrolla tu capacidad de crítica, autocrítica y crítica, para que podamos realmente transitar por este bombardeo de información falsa, ¿no? Que Sí. vemos todos los días. Sí, es que es todo un tema y digo, me dejas pensando para hacer otro episodio específicamente sobre esto, Gisela, porque yo me acuerdo haber visto en TikTok el caso de una chica que justamente hablaba de que, pues sí, ChatGPT era su mejor amigo, ¿no? Y me acuerdo de una cosa en específico que decía, es que se acordó de cuando le dije tal cosa. Y, y, y a ver, lo dije en ese programa y lo sigo diciendo, es una herramienta em, y no es por sí misma, o sea, no tiene conciencia, es nada más un procesador complejo de información que sí se va alimentando de lo que un humano o varios humanos están metiendo ahí. Pero la reflexión que iba con esto de que decía esta chica es que se acordó de esto, va un poco con el tema de la desconexión que hemos tenido como seres humanos, ¿no? O sea, hemos perdido la capacidad de, oye, ¿cómo estás? Ujú. Oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? También de recordar cosas que son importantes para la gente. O sea, Exacto. sí hay ahí unos temas muy, muy grandes de cómo, y pues digo, estamos haciendo este episodio en la Ciudad de México y ese es otro de mis temas siempre interesantes, cómo en una ciudad tan gigantesca como esta, Gisela, puede haber la sensación de soledad, ¿no? Y es Claro. interesante. Y además también vivimos en una de las épocas más interconectadas de la humanidad y hay la sensación de soledad, ¿no? Entonces, es todo un tema. Y pues sí, Sí, es terrible porque estamos más conectados que nunca y más alejados emocionalmente que nunca, ¿no? No estamos pudiendo entablar buenas relaciones de comunicación, estar pendiente del otro, evadimos mucho, ¿no? Creo que tanto tiempo en las redes sociales nos lleva, y ya se está probando, ¿no? Esta capacidad de retención de información es menor porque estamos acostumbrados a información rápida, muy, con una gran velocidad, pero entonces el cerebro está cerrando capacidades de memoria, está viendo el tema de las pantallas es interesantísimo, ¿no? Y está generando cambios a nivel neuronal que ahora se cuidan mucho porque se sabe que tiene un impacto, ¿no? Se han elevado los números aterradoramente de TDAH, ¿no? Este síndrome mm, de hiperactividad tiene mucho que ver con lo que comemos y con lo que consumimos en redes sociales, ¿no? Afecta, generando grandes cantidades de estrés porque estamos viendo noticias que pasan a 750.000 kilómetros, pero las vemos como en nuestra casa y tenemos estrés postraumáticos por estas escenas, ¿no? O sea, sí. vivimos en un mundo que ha generado modos de relación muy estresantes. Sí, y bueno, por ejemplo, ahí yo me dedico a la difusión de cine, Gisela, y te voy a ser sincero, la verdad es que sí he reflexionado mucho sobre que vivimos en la dictadura de la imagen, ¿no? Ujú. Y digo, puede ser contradictorio porque pues, digo, me dedico a promover el Claro, cine, que claro. es audiovisual, pero sí, ya, o sea, este podcast, digo, igual tenemos que adaptarnos a las cosas como se van dando, pero lo he mantenido en audio porque a mí me gusta el audio y me gusta esa Claro. cercanía sonora, ¿no? Pero bueno, en fin, Da prometo, otra ajá, calidez. Es que cada uno de los lenguajes, ¿no? Yo creo que sí, tiene
su encanto. A mí me parece que bueno, a mí también me encanta el audio. Me parece maravilloso el audio, da una cuestión muy íntima, ¿no? De mucha mayor cercanía. Pero bueno, pues es este mundo tan controvertido, tan variado en el que nos está tocando vivir y habrá que explorarlo. ¿Ya viste la película de Los colores del tiempo del cine francés? No, no lo he visto. ¿Está en el tour de cine francés? Está en el tour del cine francés. Tiene una cosa muy interesante porque habla un poco de esto, de si construimos un centro comercial o nos conectamos con la naturaleza a partir de otra serie no es el tema central, pero bueno, viene como parte de la película y me pareció súper interesante. Está interesante. Vela, si tienes chance, me parece una y la propuesta. gente que nos escucha, que la vea también. Y prometo invitarte, ahora sí en tu papel de psicoterapeuta, a que hablemos de estos temas porque me parecen muy importantes. Gisela, de verdad muchas gracias por tu tiempo, te lo agradezco muchísimo. Aquí tienes tu pantalla y memoria, tu podcast, donde quieras estar siempre. Y pues nada, mucho éxito en tu carrera, de verdad, qué gusto. Te agradezco mucho, Enrique, de verdad, muy, muy a gusto la charla. Gracias a todos los que nos escuchen. Y bueno, pues hay que pongan comentarios y que sigamos hablando de esto. Creemos conciencia, cuestionémonos, preguntémonos. Creo que esa es la chamba, ¿no? Sí, eso es algo que yo siempre digo, cuestionémonos todo. Todo. De eso se trata. Muy bien, pues muchas gracias, Gisela. Gracias a ti. Esto es Pantalla y Memoria. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.